Bueno, hermano, Dios me los bendiga, los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una tremenda bendición, hermano. Seguimos con nuestro tercer mensaje, hermano, con esta secuencia de mensajes, profecías y cumplimientos de aquellas profecías. Recuerda, hermano, que nosotros enseñamos la unicidad de Dios, enseñamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios verdadero. Enseñamos que Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Pero lo demostramos bíblicamente, lo enseñamos bíblicamente para que usted tenga, hermano, las herramientas y pueda entender por qué Jesús es Dios, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios, porque los tres son un solo Dios verdadero. Por eso este es el tercer mensaje que llevamos de profecías y cumplimiento. Hemos tocado algunos temas, pero quisiera entrar en detalle con un versículo bíblico que yo creo que es de mucha bendición. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mire que este versículo es claro, hermano. Habla Primera de Timoteo 3:16 y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Saque sus propias conclusiones. ¿Quién fue con el que sucedió todo? ¿Quién lo vio en carne? ¿Quién estuvo en este mundo? ¿Quién fue justificado por el Espíritu? ¿Quiénes lo vieron? Los ángeles, hermano. ¿A quién lo recibieron después de la resurrección? Usted tiene que entender, hermano, que hay profecías y hay cumplimientos, y nosotros por eso estamos en ese proceso. Estamos tocando primero el profeta Isaías, tocamos un poquito del salmista David, que también es un profeta de Dios, y hoy estamos tocando a Zacarías, que es la tercera parte del mensaje. Amén. Vamos a tocar Zacarías 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, y vamos a entender con sabiduría. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí vuestro rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Dice que el rey entrará a Jerusalén montado sobre un pollino, montado sobre un animalito que nunca ha sido montado. Vendrá el rey humilde y salvador. Amén. ¿Quién fue el que entró en esa forma que nos enseña la palabra de Dios? Nosotros tenemos que entender, hermano, el propósito divino de Dios, y por eso es importante que usted en su casa abra las escrituras y vea lo que nosotros le estamos enseñando. Lea San Juan capítulo 12 versículo 14 y 15, que es el cumplimiento, y ahí puede ver usted que se está cumpliendo aquella profecía. Y dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Y dice: no temáis, hija de Sión, he aquí vuestro rey viene montado sobre un asnillo de asna. Amén. Se cumplió aquella profecía como entró el rey de Jerusalén. Si ve usted cómo se cumple aquella hermosa profecía. Por eso nosotros tenemos que entender el propósito tan grande que tiene Dios con nosotros. Amén. La Biblia también dice en Zacarías capítulo 11 versículo 12, y dice: y pagaron por mi salario 30 piezas de plata. Usted lo puede leer, Zacarías 11 versículo 12, dice: y pagaron por mi salario 30 piezas de plata. Si nosotros miramos el contexto bíblico, nos vamos a San Mateo capítulo 27 versículo 3. Amén. Usted se dará cuenta que en el capítulo 27 de San Mateo, desde el versículo 3, la Biblia dice que cuando Judas lo entregó por 30 piezas de plata, dice que se arrepintió porque había entregado a alguien justo, y dice que quiso ir donde los maestros y ancianos de la sinagoga, los sacerdotes, y les dijo: no, yo les devuelvo. Y la Biblia dice que ellos no le quisieron devolver las 30 piezas de plata por el cual lo había vendido. Por eso es importante que usted tenga estas referencias bíblicas para que usted mismo las mire en su casa. Zacarías 12 versículo 10, y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Recuerde, hermano, lo que pasó en el día del Pentecostés. No vamos a terminar este versículo todavía porque tiene dos profecías a la vez. Recuerde lo que pasa en el libro de los Hechos. Están los discípulos orando, hermano,
y tienen el espíritu de oración y viene el Espíritu Santo, hermano, y los llena y los pone a hablar en nuevas lenguas. Hechos 2 del 1 al 4. Pero el versículo de Zacarías 10, en el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose como se llora por el primogénito. Recuerde lo que dice Apocalipsis 1:7, y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, cuando me vean venir en la nube, cuando la gente que se quedó y lo entregó, hermano, que habla ya en los últimos tiempos, cuando ya es la venida del Señor, cuando ya ha arrebatado su iglesia. Recuerde que primero es el arrebatamiento y después es la venida del Señor, que es cuando viene a salvar a Israel de aquella gran tribulación. Amén. Por eso es importante que usted tenga claro estos conceptos bíblicos delante de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 14, versículo 9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Póngale cuidado. Primer punto, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y dice, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Recuerden, aquel día el Señor será rey. Y dice, y uno, dice Jehová, y uno su nombre. Miren que si nosotros miramos el contexto bíblico de esto, nos damos cuenta de algo bien importante. Cuando miramos la palabra de Dios en Lucas, capítulo 23, hermano, recuerde que cuando a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 38, dice, y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latín y hebreo: este es el rey de los judíos. Recuerde que él nació siendo rey, él no se hizo rey, a él no lo hicieron rey los judíos. Cuando él nació, recuerda que fueron los tres reyes y le llevó uno incienso, oro y mirra. Hermanos, se los llevaron como presentes a él cuando él nace. Se los llevan los reyes que habían estudiado en Números 24 y vieron la estrella y la pasaron y la siguieron, hermano, y vieron cuando nació el rey en Jerusalén. Amén. Por eso es que el versículo de Zacarías dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Pusieron y vinieron los sacerdotes y los ancianos, él quitas el letrero. Le dijeron a Pilato, quitas el letrero. ¿Y qué dijo Pilato? No, lo que está escrito, escrito está. Ya, déjenlo así. Y él quedó siendo el rey de los judíos para los judíos, porque será rey. Y sigue diciendo el versículo, y dice, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Recuerde que a partir de ahí, de la cruz del Calvario, coge poder el nombre, hermano. Coge poder el nombre. Por eso es que cuando nosotros miramos Hechos 4, mire lo que dice Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la tierra o en el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué cree que usted ve en todas las escrituras del Nuevo Testamento dice, porque nadie puede alcanzar la salvación sino por medio de Jesús? Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Recuerde, hermano, que cuando usted mira la palabra de Dios en Romanos 9:5, mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 9:5, y dice, ¿y de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia palabra. Por eso es que cuando en San Juan capítulo 14, un discípulo le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor volteó y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me es conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú preguntas, muéstranos al Padre? Por eso Jesús en San Juan dice, es que el Padre y yo, uno somos. Y es importante que usted lo entienda y lo meta en el corazón, hermano. Por eso el versículo que leíamos de entrada, cuando leíamos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, porque es una manifestación de Dios. Por eso es que cuando nosotros miramos Filipenses 2,
desde el versículo 5 y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. El cual, siendo en forma de Dios, mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios no se estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que él mismo se humilló, nadie lo humilló a él, y dice, sino que se despojó a sí mismo, así tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerde que el nombre no se le dio a María ni José, el nombre se lo puso el mismo Dios, porque cuando viene el ángel Gabriel y le dice a María, su nombre se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el nombre de lo que estamos hablando. Por eso es que nosotros decimos, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús sanamos los enfermos, en el nombre de Jesús bautizamos, porque el bautismo es para perdón de pecados. Porque la Biblia dice, todo lo que hagas de hecho, de palabra, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Y si quieren, mire la Biblia, Colosenses 3:17, y dice, y todo lo que hagas de hecho, de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando usted dice en el nombre del Señor Jesucristo, le está dando gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Está haciendo un reconocimiento de aquel gran sacrificio. Por eso cuando usted reconoce el nombre de Jesús, por eso la Biblia dice que el que tiene a Cristo en el corazón, hermano, tiene la salvación, porque el que no lo ha recibido, hermano, no tiene a Dios. Usted tiene que recibir aquella salvación. Y por eso cuando nosotros miramos Tito, miren lo que dice Tito, y ya con esto termino. Tito 2:11, y si usted ve la enseñanza de la sana doctrina, Tito 2, desde empezando, pero voy a leer desde el versículo 11, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, versículo 12, y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Versículo 14, y dice, quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Por eso goces en el Señor, hermano. No pelee con Dios. Metas en las Escrituras, busque de Dios, órele a Dios para que le dé revelación. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde.